Mi nombre es un secreto que me enterrarán con él. Aquí, en este pueblo perdido de Idaho, donde el aire es tan limpio que duele y la gente te sonríe sin conocerte, me llaman Ashley. Es un nombre suave, inofensivo, el nombre de una chica que no tiene fantasmas en los ojos. Pero yo no soy Ashley. Mi verdadero nombre, el que mi mamá me susurraba en las noches de fiebre, era Jimena. Tengo 19 años, aunque el reflejo que me mira desde el espejo tiene la mirada de una anciana. Y hace 4 años, cuando apenas había cumplido los 15, me convertí en la mujer de Héctor Beltrán, a quien todos ustedes conocían por los corridos que pagaba y las noticias que protagonizaba como el Manto, el dueño absoluto de la plaza de San Judas y de cada alma que respiraba en 100 kilómetros a la redonda. Hoy les hablo desde una casa con un jardín impecable y una cerca blanca, bajo la custodia del gobierno de los Estados Unidos. Soy un testigo protegido, un fantasma que come, duerme y finge vivir. Y estoy aquí, rompiendo cada regla de mi nueva existencia, para contarles que todo lo que leyeron en los diarios, todo lo que vieron en la televisión sobre la masacre de la colonia Las Flores, donde murieron 3 familias enteras, fue una mentira podrida, cocinada entre el cártel y el gobierno. La prensa dijo que fue un ajuste de cuentas, que los hombres de esas casas andaban metidos en el negocio. El gobierno lo confirmó con una rueda de prensa solemne, cerró el caso y todos ustedes, con justa razón, lo olvidaron. Pero la verdad es que esas 17 personas, hombres, mujeres, adolescentes, niños, no eran narcos, eran mis vecinos. Eran la familia de mi mejor amiga. Eran gente buena y trabajadora, cuyo único pecado fue vivir en la misma calle donde yo crecí. Y los mataron a todos, uno por uno, buscándome a mí. El cártel de la Nueva Sangre no asesinó a mi familia esa noche por una simple y terrible razón, porque mi papá, que era más valiente y más listo que todos esos monstruos juntos, nos había sacado del país 48 horas antes. El Manto, ciego de furia, humillado porque su juguete se había escapado, decidió cobrarle mi huida al mundo entero. Y el gobierno federal, para no admitir ante el mundo que uno de sus capos más buscados había masacrado a 17 civiles inocentes por un berrinche de macho herido, se inventó la historia del ajuste de cuentas. Yo lo sé. Yo fui la causa. Yo escuché la orden por teléfono, de la boca de uno de sus hombres, que me llamó para que supiera el precio de mi libertad. Y ese es el infierno en el que me despierto cada mañana. Seguro se están preguntando cómo carajos una morra de 15 años, una estudiante de preparatoria que sacaba buenas calificaciones, acaba siendo la primera dama del infierno. Les aseguro que no fue por ambición. Yo no soñaba con camionetas del año, ni con bolsas Louis Vuitton, ni con ser la envidia de nadie. Mi sueño, en ese entonces, era mucho más simple, mucho más desesperado, que mi mamá no se muriera. Tenía una insuficiencia renal crónica, una de esas enfermedades silenciosas que te van consumiendo por dentro, convirtiéndote en una sombra. El tratamiento en el Seguro Social era una broma cruel, una lenta sentencia de muerte. Las diálisis la dejaban exhausta y las medicinas que de verdad podían darle una oportunidad, las que traían de Estados Unidos, costaban una fortuna que mi papá, el mejor mecánico de San Judas, pero un hombre honrado hasta la médula, jamás iba a poder juntar ni en 3 vidas. Veíamos cómo se nos iba,
como la piel se le pegaba a los huesos, como su sonrisa se volvía un esfuerzo titánico. El olor a antiséptico y a enfermedad se había impregnado en las paredes de nuestra casita de 2 cuartos. La desesperación, créanme, tiene un sabor. Sabe a metal, a polvo, a lágrimas secas. Yo estudiaba por las mañanas y trabajaba por las tardes en la tiendita de abarrotes de don Pepe, en la esquina. Ganaba una miseria, apenas para ayudar con el mandado, pero me sentía útil, sentía que hacía algo. Fue ahí donde él me vio por primera vez. Llegó en su Cheyenne negra, blindada, con los vidrios tan oscuros que parecían agujeros a la nada, sin placas, seguida por otras 2 camionetas llenas de plebes con la mirada vacía y los cuernos de chivo asomándose por las ventanas. El pueblo entero se paralizó. El silencio se podía cortar con un cuchillo. Entró solo a la tienda. Pidió unos cigarros. Yo temblaba tanto que casi se me caen. No me dijo nada. No me sonrió. Solo me miró. Fue una mirada pesada, densa, una mirada que no te veía, te evaluaba, te desnudaba el alma y le ponía un precio. Sentí un escalofrío que no era de miedo, era distinto. Era la sensación cruda del poder absoluto que no necesita pedir permiso para tomar lo que quiere. Al día siguiente, uno de sus hombres, un tipo con una cicatriz en la ceja, me esperó a la salida de la tienda. Me entregó un sobre grueso, abultado de billetes de 500. «¡Del patrón!», dijo con una voz rasposa. «Para las medicinas de tu jefa. Dice que se aliviane pronto». Yo no lo acepté. Tenía miedo, un miedo que te afloja las rodillas, pero por encima de todo tenía el orgullo que mi padre me había enseñado. Le aventé el sobre al suelo. «Dígale a su patrón que no necesitamos su caridad». El tipo ni se inmutó. Recogió el sobre, lo limpió con la mano y me dijo, con una calma que helaba la sangre: «El patrón no pregunta, morra, y no da caridad. Ordena. Esto no es un regalo, es una inversión. Piénsalo. Tienes hasta mañana». Esa noche, mi mamá tuvo una crisis terrible. La tuvimos que llevar de urgencia al hospital. El doctor fue brutalmente honesto. O conseguíamos el medicamento importado en menos de 24 horas o empezáramos a buscar una funeraria. No había nada que pensar. La vida de mi madre o mi orgullo. La elección era un insulto. Al día siguiente, antes de ir a la escuela, busqué a ese hombre de la cicatriz en el café donde se juntaban. Le dije que sí. No sabía exactamente a qué le decía que sí, pero sabía que era la única puerta que no estaba cerrada con candado. 2 días después, la Cheyenne negra volvió a pasar por mí. Esta vez no se detuvo en la tienda. Se detuvo en la puerta de mi casa. Me subí. Y mi vida, la de Ximena Mendoza, la hija del mecánico, la estudiante de prepa, terminó para siempre en ese asiento de piel que olía a peligro. La hacienda era como un espejismo en medio del desierto. Un palacio de mal gusto, una fortaleza de narcoarquitectura con columnas griegas, fuentes de cantera y un zoológico privado con tigres y panteras que paseaban su aburrimiento en jaulas de oro. Yo, con mis jeans gastados, mis Converses sucios y mi mochila de la escuela al hombro, era un fantasma de otro mundo. Las otras mujeres que vivían ahí, rubias de bote, con cuerpos esculpidos a bisturí y la mirada vacía, me analizaron como a un insecto raro. Esa primera noche, el manto me mandó llamar a su oficina. El lugar olía a tabaco cubano, a tequila caro y a poder.
Estaba sentado detrás de un escritorio de caoba que seguramente valía más que toda la colonia donde yo vivía. Tenía unos 40 años, pero sus ojos parecían los de un hombre mucho más viejo, ojos cansados de ver la brutalidad del mundo que él mismo creaba. Me sirvió un vaso de tequila en un caballito de cristal cortado. Yo nunca había probado el alcohol. Me lo tomé de un solo golpe, en un estúpido intento de demostrar que no tenía miedo. El fuego me quemó la garganta y tosí hasta que se me salieron las lágrimas. Él se rió, una risa corta, seca, sin una pizca de alegría. «Eres distinta, morrita», dijo. «Tienes agallas, aunque no sepas ni cómo tomar un trago». Luego, su rostro se puso serio. Me explicó las reglas del juego. Yo iba a vivir ahí, iba a ser su mujer, su acompañante, su propiedad. A cambio, a mi familia no le faltaría nada. Nada de nada. El mejor hospital de Houston para mi madre, una casa nueva en un fraccionamiento privado para ellos, colegios privados para mi hermano, una cuenta de banco a su nombre. Pero el precio era mi vida. No más escuela, no más amigos, no más llamadas a mi casa sin que él estuviera presente. Mi mundo, de un día para otro, se había reducido a los muros electrificados de esa fortaleza. Era una jaula de oro, sin duda. Pero yo misma acababa de entregarle la llave y tirarla al fondo de un pozo. Mi bautizo de fuego no fue en un tiroteo, no fue con un arma en la mano. Fue mucho más sutil y por eso mismo más aterrador. Una semana después de mi llegada, organizó una fiesta descomunal para celebrar un nuevo acuerdo. La hacienda rebosaba de gente. Vi desfilar a políticos locales, a un senador de la capital, a altos mandos del ejército. Todos sonreían, todos lo abrazaban, todos bebían de su tequila. La banda tocaba corridos que hablaban de sus hazañas sin parar, a un volumen que retumbaba en el pecho. Yo estaba sentada a su lado, embutida en un vestido de diseñador que me quedaba incómodo, sintiéndome como un adorno, un trofeo recién adquirido. En medio de la fiesta se acercó un tipo, un empresario de la construcción que al parecer le debía una fortuna a Héctor. El hombre estaba pasado de copas y empezó a hablar de más, a reclamarle algo en voz alta, a faltarle al respeto. El manto no movió un solo músculo de la cara. Su sonrisa no vaciló. Solo hizo una seña casi imperceptible con la cabeza a dos de sus sicarios que estaban detrás de él. Lo tomaron al empresario por los brazos con una fuerza tranquila y brutal. El hombre intentó resistirse, pero fue inútil. Se lo llevaron hacia la parte de atrás de la hacienda, hacia los establos. Nadie en la fiesta dijo nada. Nadie pareció notarlo. El político con el que Héctor hablaba siguió con su anécdota como si nada. La banda, como por arte de magia, subió el volumen de la música. La gente siguió bebiendo y riendo. 10 minutos después, entre el estruendo de la tuba y las trompetas, se escuchó un solo disparo, un sonido seco, casi insignificante. Un sonido que solo yo parecí escuchar. Y la fiesta continuó. Esa noche, mientras miraba las caras sonrientes de todos esos hombres poderosos, entendí la verdad. Yo no estaba en la casa de un criminal, estaba en la corte de un rey que dictaba sentencias de muerte entre trago y trago, y cuyos vasallos eran los mismos que debían impartir justicia. Y yo era su reina, una reina de 15 años sin poder, cuyo único valor era estar sentada a su lado, sonriendo, mientras el mundo ardía.
Mi vida se convirtió en una rutina bizarra, una pesadilla de lujo. Los días eran un vacío de aburrimiento mortal, encerrada en la hacienda, viendo películas en una sala de cine privada, nadando en la alberca o leyendo los libros de la enorme biblioteca, siempre con la sombra de 2 escoltas siguiéndome a todas partes. Las noches eran un torbellino de fiestas salvajes, de reuniones de negocios que se cerraban a gritos y amenazas, de ver pasar ladrillos de cocaína sobre la mesa de la sala como si fueran cajas de azúcar. Héctor me cubrió de regalos. Me compró un armario entero de ropa de marca, joyas que pesaban, me llevó en su jet privado a playas paradisíacas donde alquilaba islas enteras para nosotros. Intentaba comprarme el alma. Me enseñó a disparar. Una mujer como tú tiene que saber defenderse, mi reina. Eres la mujer del manto, no cualquier pendeja, decía. Me regaló una escuadra con cachas de oro y mis iniciales, XM, grabadas en pequeños diamantes. Era su trofeo más exótico, su posesión más preciada. Y yo, tengo que admitirlo con vergüenza, por un tiempo me dejé seducir. La niña pobre y asustada de San Judas se había ido. Ahora era doña Ximena. Las otras mujeres me odiaban, pero me temían. Los hombres de Héctor me respetaban. El dinero había curado a mi madre. Hablaba con ella por teléfono y su voz sonaba fuerte, viva. Mi familia vivía en una residencia de lujo con seguridad. Creí que ese era el precio y que podía pagarlo. Creí que podía compartimentar mi vida, separar el bien del mal. ¡Qué estúpida fui! El momento en que el velo se cayó por completo, el día que vi al monstruo sin su máscara de hombre de negocios, fue una tarde de martes, un día soleado y tranquilo. Yo estaba buscando un libro en su despacho, un lugar al que me había prohibido entrar sin él. La puerta estaba mal cerrada. Escuché ruidos extraños en el sótano, una puerta que casi nunca se usaba. La curiosidad, esa maldita curiosidad, me ganó. Bajé las escaleras de piedra, siguiendo el sonido de una voz, la voz de Héctor. Pero no era su voz normal, la que usaba conmigo. Era una voz fría, monótona, desprovista de toda emoción, como la de un cirujano explicando un procedimiento anatómico. La puerta del sótano estaba entreabierta. Me asomé, conteniendo la respiración. Lo que vi me quema los ojos todavía en mis pesadillas. Tenían a un muchacho, no tendría más de 20 años, amarrado a una silla de metal. Estaba destrozado, cubierto de sangre y sudor. Héctor tenía unas pinzas de electricista en la mano. Le estaba hablando al chico, un halcón que supuestamente había pasado información a un cártel rival. Le hablaba de lealtad, de las reglas, del precio de la traición. Y mientras hablaba, con una calma espeluznante, metódica, le sujetó un dedo y, con un movimiento seco y preciso, le arrancó la uña. El grito del muchacho fue algo inhumano, un sonido que no pertenecía a este mundo. Yo me tapé la boca con ambas manos para no gritar, para no vomitar. Sentí el sabor amargo de la bilis en mi garganta. Héctor ni se inmutó. Siguió hablando, explicando con detalle lo que le iba a hacer a continuación, como un maestro dando una lección. Salí de ahí como un animal herido, sin hacer el menor ruido. Me encerré en mi cuarto y lloré en silencio, mordiendo la almohada, hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó un hueco frío y duro en mi pecho. El hombre con el que dormía cada noche, el que me llamaba mi reina, no era un criminal, era el diablo encarnado, y yo era su prisionera de honor.
A partir de ese día, cada sonrisa que le daba era una mentira, cada beso un acto de supervivencia. Empecé a planear mi escape, pero ¿cómo? Era más fácil escapar de Alcatraz. Estaba vigilada las 24 horas, mis llamadas eran escuchadas, cada movimiento era reportado. Así que cambié de estrategia. Me convertí en la mejor actriz del mundo. Dejé de ser la niña asustada y me convertí en la mujer que él quería que fuera. Fría, calculadora, interesada. Empecé a preguntarle por el negocio, no por curiosidad, sino con inteligencia. Él, en su arrogancia de macho, creyó que me estaba moldeando a su imagen y semejanza. Se sentía orgulloso. Me explicaba las rutas, las claves, los nombres de sus contactos en el gobierno y del otro lado de la frontera. Yo escuchaba, memorizaba, guardaba cada dato como un arma en un arsenal secreto. Una noche, durante una cena con sus lugartenientes, estaban discutiendo un problema. Un cargamento importante estaba atorado porque un comandante de la Policía Federal, uno que no estaba en su nómina, había montado un retén sorpresa. Estaban pensando en matarlo, pero eso calentaría demasiado la plaza. Yo, que había pasado horas leyendo periódicos y escuchando conversaciones, intervine. «Ese comandante tiene un hijo enfermo», dije en voz baja. «Necesita un trasplante. El dinero no les sirve si no consigue el órgano». Todos me miraron. Héctor me miró con una nueva clase de interés. «Consíganle el órgano. Pónganlo primero en la lista de espera. Un favor así vale más que $1.000.000. ¿Lo tendrán comiendo de su mano de por vida?» Hubo un silencio. Luego, Héctor sonrió. «Tiene cabeza para esto, Jimena», dijo, mirándome con orgullo. «Eres más cabrona que muchos de estos pendejos». A partir de ese día, me convertí en su consejera, su confidente. Me ganó su confianza de la manera más retorcida posible, demostrándole que yo podía ser tan despiadada como él. Él creía que me estaba adoctrinando, pero en realidad me estaba dando el mapa de mi propia jaula y la llave para destruirlo. Mi vida se había convertido en un juego de ajedrez contra un psicópata, donde un solo movimiento en falso significaría el jaque mate no solo para mí, sino para mi padre, mi madre y mi hermano. Él los usaba como mi ancla, mi cadena invisible. Cada vez que me daba un regalo caro, me recordaba sutilmente que gracias a él mi mamá estaba viva, que mi hermano chico podría ir a una universidad en el extranjero. Me tenía atrapada en una red de gratitud y terror. La gota que derramó el vaso, el punto de no retorno absoluto, llegó la noche de mi cumpleaños número 17. Héctor, como siempre, tiró la casa por la ventana. Trajo a mi banda favorita desde Sinaloa, llenó la hacienda de gente importante. En medio de la fiesta, me llevó a su despacho. Sobre la mesa había una caja de regalo envuelta en seda. No era una joya, era una carpeta de piel. La abrí. Adentro había papeles oficiales, un acta de nacimiento falsa con mi foto y otro nombre, un pasaporte, una nueva identidad. Y debajo, una foto de mi hermano, que para entonces tenía 14 años y una cara de niño que todavía no conocía el mal. «Feliz cumpleaños, mi reina», me dijo, abrazándome por la espalda y susurrándome al oído. «Te tengo una sorpresa. Tu hermanito tiene madera. ¿Lo has estado observando? Es listo, es valiente. A partir de la próxima semana empieza a entrenar con mis muchachos en el campamento de la sierra. Va a ser uno de los nuestros, un sicario de élite. Será tu regalo,
tu propio guardián personal. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies y que el aire se convertía en veneno. Una cosa era que él me usara a mí, que manchara mi alma hasta dejarla irreconocible. Pero a mi hermano, a mi niño, jamás. Esa noche, mientras fingía una sonrisa y le agradecía por el regalo, supe que ya no había más tiempo. Tenía que salir de ahí, aunque fuera lo último que hiciera en mi miserable vida. La oportunidad, una en 1.000.000, llegó una semana después. Se desató una guerra sangrienta por el control de una nueva ruta hacia Arizona. La hacienda se convirtió en un cuartel general. El ir y venir de sicarios armados hasta los dientes era constante. El ambiente estaba cargado de pólvora, paranoia y cocaína. La vigilancia sobre mí, por primera vez, se relajó un poco. Tenían problemas más grandes y sangrientos que vigilar a la mujer del patrón. Héctor estaba transformado. Era una bestia enjaulada, metido en su despacho día y noche, gritando órdenes por teléfonos satelitales. Era ahora o nunca. Recordé a una de las chicas de servicio, doña Elvira, una mujer mayor y callada, a la que yo siempre trataba con respeto, a diferencia de las otras. Una vez, meses atrás, la encontré llorando en la cocina. Con mucho cuidado, logré que me contara que el cártel había matado a su único hijo por una deuda estúpida de juego. Le ofrecí dinero, en secreto, una gran cantidad para que pudiera irse lejos. Ella se negó a tomarlo, pero me miró a los ojos y me dijo: «Hay deudas, niña, que no se pagan con dinero, pero si algún día necesitas ayuda de verdad, de la que no se compra, búscame». La busqué esa misma noche. Le conté mi plan en susurros en el cuarto de lavado. Ella temblaba de miedo, pero en sus ojos vi el mismo odio frío que yo sentía en mi corazón. Me dijo que su primo manejaba uno de los camiones que traían víveres a la hacienda. Salía cada 2 días al amanecer. Era mi única oportunidad. Esa noche, mientras Héctor dormía un sueño pesado, borracho y agotado por la tensión de la guerra, tomé el pequeño celular de prepago que Elvira me había conseguido. Marqué el único número que se me ocurrió, una línea directa de la DEA en El Paso que Héctor tenía apuntada en clave en su agenda bajo el nombre Los Primos del Norte, sus contactos corruptos. Hablé rápido, en un inglés atropellado que apenas recordaba de la secundaria. Les dije quién era, dónde estaba, y para que me creyeran, les di 2 datos que solo la mujer del jefe podía saber: la ubicación exacta de un narcolaboratorio de metanfetaminas y la fecha y ruta del próximo gran cargamento hacia Tucson. Les dije que quería salir, que les daría todo a cambio de protección para mí y sobre todo para mi familia. No sé si me creyeron. Solo escuché una voz anónima y metálica que decía: «Stay on the line, do not hang up». El pánico me paralizó. Colgué. No podía arriesgarme. Tenía que confiar en el plan de Elvira. Antes del amanecer, vestida con la ropa de una de las empleadas, salí de mi cuarto de puntillas. La casa estaba en un silencio tenso. Casi se podía oír el zumbido de la electricidad en los muros. Logré llegar a la cocina sin ser vista. Me escondí en la despensa, entre costales de frijol y harina, con el corazón martillándome en las sienes. Esperé lo que parecieron siglos. Finalmente, escuché el motor del viejo camión de carga. Elvira le dio una señal a su primo. La puerta trasera se abrió. Corrí como nunca en mi vida,
me trepé y me escondí entre cajas de tomates y cebollas, y recé a un Dios en el que ya no creía. El viaje fue una tortura claustrofóbica. Cada retén militar, cada tope, sentía que el camión se detendría y que la cara de un sicario aparecería en la puerta. Cuando finalmente el camión se detuvo en el caos de la central de abastos de la capital, horas después salí corriendo sin mirar atrás. Estaba sucia, olía a verdura podrida, no tenía dinero, no tenía a dónde ir. Solo tenía un nombre en mi cabeza, el de mi padre. Logré hacer una llamada por cobrar desde un teléfono público mugriento. Cuando escuché su voz, las palabras salieron a borbotones. Papá, escúchame bien, salgan de casa, ahora mismo, no pregunten, no empaquen nada. Tomen el dinero de la caja fuerte y váyanse al norte, a la frontera, ahora. Lo que pasó después lo reconstruí a través de fragmentos, de llamadas en clave, de los informes fríos y detallados que los agentes federales me mostraron después. Mi padre, bendito sea, me creyó, sin dudarlo un solo segundo. Esa misma tarde, vendió su coche por una fracción de su valor, sacó todos sus ahorros y metió a mi mamá y a mi hermano en un autobús de primera clase con destino a Tijuana. Se convirtieron en fantasmas antes que yo. Cuando los hombres de Héctor, un ejército de ellos, llegaron a la residencia de mis padres, derribando la puerta, la encontraron vacía, fría. El manto se volvió loco. No fue solo ira, fue una humillación pública. Su trofeo, su propiedad más preciada, se le había escapado de las manos, y no podía encontrarme. Su furia necesitaba un objetivo. Y si no podía tenerme a mí ni a mi familia, destruiría hasta el último recuerdo de mi existencia. Emitió la orden más cruel que un ser humano puede concebir. No era una orden de matar a un objetivo, era una orden de borrar mi pasado, de quemar mis raíces, de salar la tierra donde alguna vez fui feliz. Esa noche, un convoy de al menos 10 camionetas entró a mi antigua colonia, Las Flores. No iban por un narco, iban con una lista de direcciones en la mano. La primera casa fue la de los Galván. El señor Galván era mi padrino de bautizo. Su único crimen fue quererme como a una hija. Los mataron a él, a su esposa y a sus 2 hijos adolescentes mientras veían la televisión en la sala. La siguiente casa fue la de los Ramírez. La señora Ramírez me había enseñado a hacer tortillas de harina. Sus hijos jugaban conmigo en la calle a las escondidas. Masacraron a los 5, incluyendo al más pequeño, de 8 años. La última casa fue la de los abuelos de Mariana, mi mejor amiga de toda la vida. Mariana vivía con ellos. La encontraron escondida debajo de su cama, abrazada a un oso de peluche. Yo estaba en un cuarto de hotelucho en las afueras de la ciudad, viendo las noticias en una televisión vieja y con mala señal. Vi las imágenes. Vi los cuerpos cubiertos con sábanas blancas, las manchas de sangre en las banquetas, las cintas amarillas de la policía. Vi la cara de Mariana en la pantalla, en la sección de obituarios, y grité. Grité hasta que la garganta se me desgarró. Grité porque cada una de esas muertes llevaba mi nombre grabado. Fue en ese momento, en el punto más bajo y oscuro de mi desesperación, cuando la puerta de mi cuarto se abrió de una patada. Eran agentes de la DEA y marinos mexicanos con los rostros cubiertos. La llamada había funcionado. Me encontraron. Me salvaron el cuerpo, pero mi alma ya estaba muerta, enterrada en la colonia Las Flores, junto a mis amigos.
Me sacaron del país esa misma noche y comenzó mi nueva vida como Ashley, el fantasma. Y así volvemos al principio, a esta casa con olor a césped recién cortado y a desinfectante, a esta vida prestada que me sabe a ceniza. Tengo 19 años y hay días en que me siento de 90. No duermo. Cuando cierro los ojos, veo la cara de Mariana. Veo las pinzas en la mano de Héctor. Escucho el disparo ahogado por la música de la banda. Los federales que me cuidan me dicen que mi testimonio fue clave, que gracias a la información que les di, el manto cayó. Lo atraparon 6 meses después de mi escape en un operativo basado en los datos que les proporcioné. Lo extraditaron. Ahora está en una prisión de máxima seguridad en Colorado, en un agujero del que no saldrá jamás. Hice lo correcto, me dicen. Salve vidas futuras, me aseguran. Pero, ¿y las 17 vidas que se perdieron por mí? ¿Quién me absuelve de eso? Decidí hablar hoy, decidí grabar esto y enviarlo a quien quiera escucharlo, porque estoy cansada de las mentiras. Estoy cansada de que el mundo crea que mis vecinos eran criminales. Estoy cansada de que el gobierno que hoy me protege sea el mismo que ayudó a encubrir su masacre para mantener su frágil imagen de control. Lo hago por ellos, para que sus nombres se limpien, pero también lo hago por ustedes, por cada morra de 15 años que está en este momento en algún pueblo olvidado de México, viendo pasar las camionetas de lujo, escuchando los corridos y pensando que esa es la salida a la pobreza, que ese es el camino al poder y al respeto. Escúchame bien, escúchame con atención. No lo es. Es una trampa mortal pintada de oro. Es un laberinto de espejos donde el lujo es solo el reflejo de la muerte que te espera al final. No hay dinero que te compre la paz que pierdes. No hay joyas que puedan silenciar los gritos en tu cabeza. La jaula de oro sigue siendo una jaula y tarde o temprano las barras se tiñen de sangre. La tuya o, peor aún, la de la gente que amas. Yo escapé, sí, pero no soy libre. Nunca lo seré. Estoy encerrada aquí, en este recuerdo, en esta culpa que no me deja respirar. Mi familia está a salvo, pero rota. Vivimos como sombras, asustados de nuestro propio pasado, y cada noche, sin una sola excepción, en mis sueños, el manto me encuentra. Y esta vez nunca logro escapar.